De ahí que, bueno, la primera pregunta que yo quería formularle para que nos ayudara a entrar en materia tiene que ver con el ámbito del profesionalismo y la meritocracia en la función directiva sanitaria. A ver, en el mundo de la empresa obviamente se exige profesionalidad para la función directiva, se exige talento, formación y experiencia. Cuando venimos al mundo sanitario nos encontramos que hay una situación de una enorme asimetría de información, de poder, de prestigio, de los gestores frente a los sanitarios, particularmente en relación con los médicos. Sería algo así como una extraña organización donde los ingenieros están en la cadena de producción, interaccionan con el cliente y manufacturan productos diferentes con cada paciente que atienden. La estandarización es muy baja y el trabajo por producto o por proceso, pues en el fondo no deja de ser una abstracción o una práctica minoritaria. En función de estas características tan distintas, yo te haría dos preguntas, ambas relacionadas. Las competencias esenciales de los gestores se pueden desplegar desde el mundo industrial al mundo profesional sanitario sin graves distorsiones. ¿Y cómo podríamos definir en ese caso un profesionalismo y una meritocracia en la función directiva sanitaria? Ayúdanos, Luis Ángel. Muy bien, buenas tardes. Pues muchísimas gracias por permitirme abrir este telón en este nuevo formato que los ideólogos de esta casa han planteado y por tanto me honra el poder estar aquí, pues como siempre decimos en esta casa también compartiendo incertidumbre. José Ramón siempre pone encima del tapete temas que tienen enjundia, que tienen contenido. Las respuestas no son fáciles, son abiertas y probablemente en función de la perspectiva con que se aborde en este tipo de temas, podemos concluir en cosas diferentes, ¿no? Por tanto, una vez, insisto, daros las gracias por las personas que estáis aquí con nosotros y las que estáis a distancia. Pongo un poco también encima del tapete este planteamiento que hace José Ramón. Dicen los estudiosos en esta materia, que son muchos, sobre esta temática, la verdad es que se viene escribiendo mucho, hay mucha literatura, sobre todo del mundo industrial, del mundo de manufacturas, y se suele decir que cada institución, en función de su naturaleza, sus componentes de valor, lo que se denomina la cadena de valor, sobre todo en el ámbito de la mesogestión, que es un poco donde vamos a enfocar un poco el tema desde el punto de vista directivo, preferentemente al menos, se suele decir que cada institución tiene que definir su propio perfil de competencias de quienes trabajan en esa organización. Por tanto, el hacer una captura de otros sectores de la economía, incluso sectores tecnológicamente muy avanzados, en una economía de innovación, una economía digitalizada, pues nos lleva a plantear temas como los que hoy están en la literatura, ¿no? Y de hecho en los últimos 2 años se escribe mucho sobre los directivos digitales, ¿no? Que tienen que enfrentar desde una definición de perfiles concretos, tienen que enfrentar el desafío, el reto de tomar decisiones y asumir riesgos. Y creo que es conveniente decir en este sentido que al menos con la experiencia que se ha ido acumulando también en este sector, estos perfiles pueden ser muy variables, ¿no? En función también, digamos, de la estrategia y en función, digamos, de los objetivos incluso reformistas que pueda tener una institución. Por tanto, el tratar de trasladar desde otros sectores de la economía los múltiples atributos que los profesionales tienen sobre esta materia supone un riesgo.
Es cierto que podemos hablar de competencias directivas y podemos hablar de competencias profesionales, entre comillas, y evidentemente las buenas prácticas, en última instancia, están imbricadas en cada uno de cualquier nivel de la organización. Buenas prácticas desde el punto de vista de la excelencia, y ahí están una gama de competencias genéricas. Pero luego, insisto, cada profesión, incluso la profesión directiva como profesión, tiene sus propios elementos de valor. Decir que un directivo es ejemplar o decir que un directivo tiene responsabilidad social, decir que un directivo es íntegro, es confiable, pues posiblemente estamos atribuyendo una serie de elementos de valor a esa función de gobernanza, de gestión para un personal directivo. Decir que hay una buena práctica clínica en los profesionales, pues forma parte, digamos, de la propia identidad de estas profesiones. Pero si luego le colgamos atributos singulares, pues podemos decir que es compasivo, que es altruista, que es capaz de aflorar lo mejor de sí mismo y hacerse copropietario de la problemática de un paciente, etcétera, etcétera. Por consiguiente, en cualquiera de estos corpus profesionales, digamos, conviene hacer una aproximación muy singular, muy específica, en función de insisto, del ámbito de responsabilidad y en función también de la propia misión que tiene una institución. La propia misión que tiene una institución, cuando se dice buen gobierno por misiones o liderazgo por misiones, estamos diciendo que la misión determina en muchas instancias el propio perfil de competencias que los distintos profesionales en los distintos estratos de responsabilidad tienen. Y este es un poco el contexto un poco general. En términos, digamos, un poco más amplios, digamos, los listados de competencias que se refieren al mundo directivo son descomunales, son descomunales, ¿no? Digamos, se acepta que hay tipos de competencias que tienen un componente más estratégico y hay otro tipo de competencias que son más intratégicas. Entre las competencias que denominamos más estratégicas dentro de la función directiva, pues están algunas que están también muy vinculadas al liderazgo, al propio liderazgo, del que también como concepto, digamos, muy polisémico, muy abierto, hay múltiples definiciones y tienen que ver con esa capacidad de visionar desde el presente el futuro y tiene que ver con esa capacidad de gestionar paradojas en un mundo, insisto, digitalizado, cada vez más digitalizado, la economía, la mayor parte de los sectores productivos, etcétera. Pues algunas de estas paradojas es importante ponerlas sobre el tapete, es decir, tener una visión propia a la vez que una visión delegada de transferir derechos de decisión implica confianza. El tener el creer en la evidencia, pero creer también en la intuición, porque es un atributo del conocimiento que también está presente y que en alguna medida forma parte del conocimiento tácito de las organizaciones. Esto es también importante. El ser, por una parte, muy prudente, pero a la vez muy disruptivo, es otra paradoja nada fácil de combinar en un sector de la economía de innovación como es el nuestro, etcétera. Pues todo este tipo, y luego, digamos, una enorme capacidad de simbiosis multiagencial en entornos complejos. Estas componentes estratégicos, por tanto, digamos, la negociación, entendida como una base de conocimiento para establecer y alinear intereses, etcétera, pues esto también forma parte de componentes estratégicos y gestionar el cambio con todo lo que eso significa y con toda la literatura que acompaña. Las intratégicas, por así decirlo y de forma muy sintética, la literatura también es enormemente amplia, pero si yo lo sintetizaría en algunas que son más interpersonales, son estas que facilitan y que son determinantes en un sector como el nuestro, dentro de la economía de conocimiento. Y son todas estas que consiguen alinear intereses en conflicto, crear comunidad de profesionales, crear en definitiva un espacio de misión común. Y, por tanto, hay los componentes empáticos, los componentes carismáticos, las referencias de autoritas de los profesionales que, digamos, que incurren, digamos, en valencias positivas para dinamizar esa organización en un sector como el nuestro es esencial.
Es decir, aquí necesitamos trabajo cooperativo, trabajo interdependiente, trabajo interprofesional, y para eso se necesita un pegamento esencial, y estos son competencias interpersonales, son competencias relacionales que en un sector como el nuestro, insisto, es estratégico, porque además están vinculadas a algo que para nosotros es esencial, que son lo que llamamos motivaciones intrínsecas que determinan la reputación profesional, que determinan este statu quo de lo que cada uno es y se lo reconoce el propio sector en el que trabajo, incluso la propia sociedad. Y luego están las competencias que, siendo intratégicas, son más interpersonales, son más intrapersonales. Y esto tiene que ver pues con categorías de variables y con categorías virtuosas que tiene que ver pues con la gestión de la información, del conocimiento, la gestión incluso emocional del propio statu quo de la persona, tiene que ver también con competencias que en última instancia también facilitan, digamos, el lugar de encuentro común denominador para tomar decisiones. Tiene que ver con muchos atributos que en última instancia las podíamos incrustar dentro de la ética profesional, porque además una cosa es muy importante y no quiero que se me olvide, y es de que la ética personal y la amistad, por ejemplo, no es gobernable, no es dirigible. Son gobernables competencias institucionales, sí son gobernables, y son gobernables también elementos persuasivos, elementos que en última instancia generan creatividad, pero la ética personal no es gobernable, no es dirigible. Por tanto, digamos, hay que incrustarla en el ADN de la organización a través de mecanismos de mucha autoritas que en última instancia remeden o identifiquen una base de ejemplaridad, como antes señalaba, una base de responsabilidad social y una base de integridad intachable. Este elemento, digamos, de transferencia de valor a la organización es fundamental para tomar decisiones en los distintos estratos, tanto en el nivel de la función directiva como en las competencias y funciones profesionales, sobre todo en un sector, insisto, de la economía de conocimiento y de innovación, en donde la materia prima es el conocimiento, que siempre hemos comentado en esta casa que no es neutral, el conocimiento no es neutral, todas las decisiones, ninguna decisión está libre de valores que se toman en este sector, prácticamente en ningún sector de la economía, pero en este especialmente, en donde se tienen que generar ideas que no generan rivalidad, sino que generan muchas externalidades positivas, y en ese convivir en la diversidad y en la diferencia es un elemento enriquecedor para fortalecer la propia identidad directiva de las organizaciones complejas como la nuestra.